Mi esposa se hizo una liposucción y me fue infiel con su médico. Hoy, después de echarla de la casa, llora porque no tiene cómo pagar el procedimiento y su cuerpo quedó deformado. Quiero contar esta historia no para juzgar a nadie, sino porque, con todo lo que se está hablando últimamente sobre las cirugías estéticas, tal vez alguien allá afuera lea esto y no cometa el mismo error que cometió mi exesposa. Porque sí, esa operación fue el principio del fin de nuestro matrimonio. Y no fue por envidia, ni por machismo. Todo lo contrario, yo la amaba tal como era. Estuve casado con Erika durante 10 años. Tuvimos una hija hermosa, que ahora tiene 7. Desde que la conocí, Erika siempre tuvo una contextura ancha. No era obesa ni mucho menos, simplemente era una mujer con curvas, o como ella misma decía, con carnecita. Me lo contó desde el principio, desde niña se había sentido un poco acomplejada por su cuerpo. A veces lo decía en broma, otras con un dejo de tristeza. Yo siempre hice todo lo posible por hacerla sentir segura. Sinceramente, me encantaba su cuerpo. Sin filtros, sin romanticismos exagerados. Me parecía sexy, femenina, real. Nunca fui de esos que sueñan con una mujer de revista. Me gustaba abrazarla, sentir su cuerpo, sus curvas. Se lo dije muchas veces, y también lo demostré con hechos. Pero hace unos meses, algo cambió. No sé si fueron las redes sociales, las amigas, o una mezcla de todo eso. Erika empezó a hablar constantemente de bajar de peso. Me decía que varias de sus amigas se habían hecho liposucción, que se veían divinas, renovadas. Al principio pensé que era una idea pasajera, como esas dietas que empiezan los lunes y se olvidan el viernes. Pero no. Insistía una y otra vez. Mira cómo quedó María después de su lipo. Lucía se operó, dice que no dolió casi nada. Quiero sentirme mejor conmigo misma. No tengo nada en contra de que alguien quiera mejorar su cuerpo. Pero el tema es que yo ya la amaba como era, y se lo dije. Le propuse hacer ejercicio juntos, salir a caminar con nuestra hija, ajustar un poco la alimentación si quería. Incluso le sugerí hablar con alguien, porque pensé que quizás era algo emocional. Pero no. Ella solo quería la operación. La presión fue creciendo. Hablaba del tema a diario, veía videos de procedimientos en YouTube, seguía cirujanos plásticos en Instagram. Y de pronto, me lanzó la bomba. Quiero que me pagues la liposucción. Ahí sí me molesté. No por tacaño, sino porque no podía apoyar una decisión con la que no estaba de acuerdo. Le recordé que la amaba así, que no necesitaba cambiar nada para mí, que si era inseguridad lo habláramos, y si era salud, buscáramos otra solución. Ella se ofendió. Me dijo que no la apoyaba, que no quería verla feliz, que era su cuerpo y su decisión. Y sí, es verdad, era su cuerpo. Pero también estábamos casados, teníamos una hija, y una cirugía no es cualquier cosa. Es un riesgo, un gasto importante, un cambio físico drástico. Y yo sentía que ella lo estaba decidiendo sin mí. Durante semanas no discutimos más, pero la tensión seguía. La rutina nos mantenía en automático. Yo trabajaba, ella también, aunque sus ingresos eran mínimos. Apenas le alcanzaban para sus cosas. Nuestra hija estaba bien, y eso me daba un poco de paz. Hasta que un viernes me dijo que se iría con la niña a pasar el fin de semana con su mamá. No me pareció raro, ya lo había hecho antes. Le preparé unas cosas a mi hija, les di un beso y les deseé buen viaje. Regresaron el lunes en la tarde. Cuando abrió la puerta, casi no la reconocí. Estaba amarillenta, caminaba despacio, con una faja compresiva. Tenía los labios secos, el cuello marcado. Se veía mal, como alguien recién salido del hospital. Me miró directo a los ojos y dijo: me hice la lipo. Necesito que me cuides estos días. No supe qué decir. Sentí rabia, tristeza, traición. No solo lo había hecho a escondidas, no solo me había ignorado por completo, sino que regresaba como si yo fuera su enfermero, como si tuviera la obligación de aplaudirle. Le pregunté directamente: ¿cómo pagaste esto, Erika? Se quedó callada. Le insistí. Yo reviso cada semana los estados de mis cuentas, no había ningún movimiento raro. Y ahí lo pensé, lo único de valor que ella tenía, que nosotros teníamos, eran las joyas de mi madre, una cadena de oro, unos aretes, un reloj antiguo, cosas que yo guardaba con cariño. Y sí, más tarde confirmé mis sospechas. Las había vendido todas. Para pagarse el cuerpo que yo nunca le pedí. Las joyas me las dejó mi madre antes de fallecer. No eran solo objetos, eran historia, familia, recuerdos. Cada pieza tenía un significado. Un día, le pregunté a Erika: ¿dónde están las joyas de mi madre? Ella desvió la mirada, murmuró: se perdieron. No quise decirte nada porque sabía que te ibas a enojar. Ahí me quebré. Le dije que no la iba a cuidar. Que no podía. Porque no solo me había traicionado al hacerse la operación a escondidas, había vendido lo más valioso que tenía de mi madre para pagar su vanidad. Y ni siquiera tuvo el coraje de confesarlo antes.
Ella, desde el sofá, con las vendas en el abdomen y los ojos llenos de rabia, me soltó. Nunca pensé que fueras tan egoísta. Estoy así por mí, pero también por ti. Para que te sintieras orgulloso de tener una mujer hermosa. ¿Y así me tratas? No le respondí. Me quedé en silencio. Pensando. Por primera vez en serio, pensé en separarme de Erika. Porque que haya vendido las joyas de mi madre para pagarse una liposucción no era solo una falta de respeto. Era un desprecio directo por mis sentimientos. Por lo que esas joyas significaban para mí. No era por el valor material, aunque tampoco eran baratas, sino porque eran un pedazo de la mujer que me crió. Y lo peor es que Erika también la había admirado. Me tomé unos días para pensarlo. No le hablé mucho. Dormía en el cuarto de la niña. Salía temprano, volvía tarde. Cumplía con mis obligaciones. Llevaba a mi hija al colegio, trabajaba, pero evitaba a Erika. No podía mirarla sin recordar lo que había hecho. Ella, mientras tanto, se quedaba en casa, adolorida, con la faja puesta todo el día. Pensé que llamaría a su mamá o a su hermana para que la ayudaran. Pero no, a los pocos días apareció una amiga suya, Jessica. Nunca me cayó bien. Siempre metiéndole ideas, comparando vidas, mostrando cirugías de otras en su celular. Jessica se instaló como si viviera ahí. Cocinaba, le ayudaba a bañarse, la acompañaba todo el día. Incluso algunas noches dormía en el sofá. Yo no dije nada. Prefería eso a forzarme a cuidar a alguien cuando ya no me salía del corazón. Todo marchaba dentro de lo tenso pero soportable, hasta que un miércoles por la tarde volví más temprano del trabajo. Se había cancelado una reunión. Entré a casa y me encontré con un hombre sentado en el sofá, piernas cruzadas, sonrisa confiada. Hola, me dijo, soy el doctor Fernández. Estoy revisando cómo va la recuperación de Erika. No tenía bata. No traía maletín. Ni siquiera se levantó para saludar. Erika salió del cuarto, al escuchar las voces, y dijo con una sonrisa nerviosa. Ay, amor, ya llegaste. Él es el cirujano que me operó. Pero tranquilo, solo vino a ver cómo estoy evolucionando. Es por mi salud. No me gustó. No por celos, ni inseguridad. Me pareció incorrecto. Si era una revisión, ¿por qué no en la clínica? ¿Por qué sin bata? ¿Por qué con esa sonrisa? Desde ese día, las visitas se repitieron. A veces estaba Jessica, a veces no. El doctor llegaba sin avisar, sin uniforme, sin herramientas. Siempre con excusas, pasaba por la zona, tenía una hora libre. Jamás pedía permiso para entrar. A veces lo encontraba en la cocina, sirviéndose un café como si la casa fuera suya. Yo hervía por dentro, pero también tenía que seguir funcionando. Erika seguía sin poder hacer esfuerzos, así que me tocaba a mí llevar y traer a nuestra hija, bañarla, cocinarle, acompañarla. Y fue gracias a ella que supe la verdad. Un viernes por la noche, mientras preparaba la cena, mi hija se me acercó despacito, con esa cautela que tienen los niños cuando saben que van a decir algo grande. Papá, ¿te puedo contar algo? Pero no se lo digas a mamá. Le prometí que sí. Lo que vino después me heló la sangre. Es que vi a mamá besándose con el doctor. Me quedé quieto. Ella siguió hablando, en voz baja. Él viene cuando tú no estás. Y una vez los vi besándose en la cocina. Mamá me dijo que no dijera nada, que me iba a comprar una muñeca si guardaba el secreto. Pero no me gustó, papá. Me dio miedo. No supe qué decir. Solo la abracé. Le aseguré que no estaba en problemas, que hizo bien en contarme. Y ella, con ojos grandes y preocupados, me dijo. Solo no se peleen. No quiero que se separen. Quiero que estemos juntos como antes. Esa noche no dormí. Pensé en todo. Erika había cruzado cada límite. Me mintió con la operación, vendió las joyas de mi madre, trajo a su amante a nuestra casa, delante de nuestra hija. No sabía si golpear una pared o llorar. Nunca me había sentido tan humillado, tan traicionado. Y lo peor, ella creía que no me iba a dar cuenta. Que podía jugar a dos bandas. Que podía verme la cara. Como si su renovación incluyera deshacerse de mí, como si yo fuera parte del cuerpo que se quería quitar. Pero ya no podía callarme. Ya no era solo mi dolor. Ahora mi hija estaba en medio. Y eso sí que no lo iba a permitir. Lo que me contó mi hija fue la última gota. Y ahí supe que, pasara lo que pasara, no iba a quedarme callado. Iba a vengarme. Pero no como un cavernícola golpeando la mesa. Lo haría a mi manera, en silencio, con precisión. Sabía que Erika tenía varias fajas postoperatorias. Una puesta y otras dos dobladas en su armario, etiquetadas, numeradas con cuidado según el tiempo de uso. ¿Y cómo lo sabía? Porque ella misma me lo explicó, días después de la operación, cuando todavía creía que podía seguir manipulándome. Me llamó a la habitación una tarde, mientras acomodaba su ropa postoperatoria. Estas son las fajas, me dijo, con una sonrisa casi didáctica. Esta es la que uso ahora, es la primera etapa.
Después me mostró otra, un poco más pequeña. Esta la uso cuando ya no esté tan inflamada. Y esta otra es la de moldeado final. Me explicó todo como quien presume una rutina de belleza, con seguridad, con orgullo. Incluso me dijo los tiempos exactos. 3 semanas con esta, 2 con la siguiente, y después la final. Cada palabra me recordaba la traición. Y lo peor, se mostraba convencida de que estaba en control. De que su plan era perfecto. No tenía idea de que, mientras hablaba, me estaba entregando todas las herramientas para destruir ese plan desde adentro. Así que cuando llegó el día, simplemente supe qué hacer. Esperé a que saliera con Jessica. Iban al supermercado. Tenía 1 hora. Me aseguré de que se llevaran a la niña, y que no quedara nadie más en la casa. Fui directo al armario. Las fajas estaban ahí, dobladas, con sus etiquetas y tiempos anotados en papelitos pegados con cinta. Actué con calma. No rompí nada. Esto no era una venganza de furia. Era quirúrgica. Fría. Precisa. Tomé las 2 fajas de repuesto. No las corté. No hice nada evidente. A una la lavé varias veces con agua caliente hasta que encogiera lo suficiente para deformarse al uso. A la otra le retorcí el centro, alterando su forma, y le cosí un refuerzo torcido por dentro, como si fuera un ajuste técnico. Apenas visible. Pero suficiente. Cuando regresaron, dejé todo en su lugar. Pasaron los días. Y comencé a notar los cambios. Erika empezó a quejarse. Decía que algo no estaba bien. Sentía una presión rara en la cintura. Le dolía un lado del abdomen. Se le notaba una parte inflamada y otra chata. Asimétrica. Yo solo la miraba con expresión de preocupación fingida. Tal vez esa contextura no sea lo tuyo, le dije una noche. O tal vez ese doctor no sabe lo que hace. Me miró con odio. Pero no dijo nada. Mientras tanto, yo ya había iniciado el proceso de divorcio. En nuestro estado, la infidelidad puede ser causal legal con consecuencias económicas. Así que reuní todo, capturas de mensajes, horarios cruzados, los relatos de mi hija, incluso grabaciones de voz de las visitas del doctor a la casa. Y entonces, algo más se rompió. Hablando con una amiga en común, Ana, mencioné por casualidad que Erika estaba siendo tratada por un tal doctor Fernández. Ana se quedó blanca. ¿Sergio Fernández? ¿El mismo que era novio de Camila? Ahí lo entendí todo. Sergio Fernández no era un extraño. Era el novio de una de sus amigas del colegio. Una chica con la que todavía hablaba por redes. Erika lo conocía desde hacía años. Eso no fue un error. Fue una elección. No solo me fue infiel. Fue intencionalmente cruel. Eligió a alguien cercano. A alguien que podía afectar a muchas personas. No dudé. Contacté a Camila, la novia real del doctor. Le conté todo. Le mostré las capturas, las fechas, las visitas, las fotos. Su reacción fue una bomba con tacones. Me agradeció y me pidió la dirección. 2 días después, estaba en la puerta de mi casa, gritando a todo pulmón. Eres una estúpida. Ya lo sabía. Siempre fuiste así. Arruinaste mi relación por una lipo. Le gritaba Camila a Erika, frente a la casa. Y ahí estaba ella. En faja. De pie frente a la consecuencia real de todo su teatro. Sin maquillaje. Sin control. Sin plan. Yo solo observé. No tuve que golpear nada. No tuve que gritar. Solo tuve que esperar y hacerle espacio a la caída. No intervine. Solo aseguré que mi hija estuviera en su cuarto con música. Erika intentó cerrarle la puerta en la cara a Camila, pero ya era tarde. Toda la cuadra escuchó el escándalo. Después confirmé que el tal doctor Sergio Fernández era solo médico general. Sin licencia para liposucciones. Lo reporté con todo, capturas, nombres, fechas. A las semanas, la clínica fue clausurada temporalmente. Erika se había dejado abrir por un don nadie. Todo por vanidad. Y su cuerpo lo pagó, cintura despareja, abdomen hundido, hendiduras extrañas. Lloraba frente al espejo. Una noche la oí sollozar. ¿Qué hice? No dije nada. Ya no era mi lugar. El divorcio fue rápido. Yo con abogado, ella no. Me quedé con la casa, la custodia y nuestra hija. Ella, con una pensión mínima. Cuando recibió los papeles, solo dijo: ¿así me vas a dejar? Le respondí: lo único rápido fue tu traición. Pasaron los meses. Yo me enfoqué en reconstruir. Una tarde la vi en el centro comercial. Sola, frente a una taza, sin rumbo. Vestía ropa holgada. Se notaban los estragos, abdomen irregular, caderas torcidas, rostro apagado. Nos vio. Bajó la mirada. No saludó. Yo tampoco. No hizo falta. Ese segundo bastó. Sabía lo que había hecho. Y lo que había perdido. Ya no era ella. Solo quedaba una sombra.